Y hoy la responsabilidad de hablar con ustedes, le voy a dar una historia bien peculiar, porque una historia que le hemos escuchado desde muy pequeño. Y usted sabe que están los niños en el segundo nivel, y siempre cuando uno iba a la escuela bíblica o la escuela dominical, nos hablaban de Jonás. Sé que muchos cuando escuchan ese nombre, piensan en un pez, piensan que fue tirado al mar por desobedecer al Señor. Piensan que después el pez lo echó fuera y lo llevó donde Dios quería que él estuviese. Y esta mañana, obviamente ese libro de Jonás lo que tiene son 4 capítulos, no vamos a hablar de los 4 capítulos, pero vamos a hablar de una parte peculiar de la historia de Jonás. Y ese es el momento donde estaba la tempestad. Cuando a veces en nuestras vidas tenemos esa tempestad que nos agobia, ahí cuando ese testimonio de Jonás nos va a ayudar a entender y a pasar por esa tempestad. Y te invito a que me acompañes a leer en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo del 4 al 9. Lo tengo por aquí, Ganito lo va a poner por ahí. Y dice la palabra del Señor, Jonás capítulo 1, 4 al 9. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Todos los marineros tenían miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron el cargamento al mar para aligerar el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás tenga piedad de nosotros y no perezcamos. Los marineros, por su parte, se dijeron unos a otros: vamos, echemos suerte para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron y la suerte recayó en Jonás. Entonces preguntaron: dinos ahora, ¿quién es el responsable de causarnos este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Soy hebreo, y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Respondió: Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias de una manera especial por tu rica bendición y abundancia de misericordia hacia nosotros. Estamos aquí delante de ti, háblanos, Señor, mediante tu palabra, y que cada uno, hermano, aquí sea bendecido y que reciba de ti, Señor, lo que tú tienes para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mira esa historia de Jonás, un resumen. Era un profeta del Señor que el Señor le da un trabajo que hacer, ir a un lugar, predicar el evangelio, porque le había llegado al Señor que ese pueblo no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Para ese tiempo, Jonás al principio dudó porque pensaba que la palabra del Señor no era tan solo la salvación para los judíos solamente. Él no creía que los gentiles escucharan o fuesen capaces de escuchar la palabra del Señor. Hoy en día yo quiero que tú entiendas que nosotros somos los gentiles. Y que cuando el Señor partió al cielo, que sus discípulos estaban deseosos que le dijera cuándo regresaría, Él les dijo que fueran a predicar su evangelio, pero era para que tú y yo creyéramos en Él. Nosotros, que llegara la palabra a nosotros y no tan solo se quedara solamente en los judíos. Pero Jonás, en ese momento fue un poco terco, y en vez de coger para Nínive, que era la ciudad donde lo habían enviado, cogió hacia otra ciudad, se montó en un barco hacia otra ciudad, solamente porque le dio la gana. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida hacemos lo que nos dé la gana? Y a veces pensamos que nos salió mal porque no actuamos de la manera correcta. Pues sí, esa es la condena, esa decisión errónea que tomaste cuando la palabra viene del Señor y nosotros no hacemos su voluntad. Es que entonces hay consecuencias. Pero el Señor es tan bueno y tan amoroso, y el mismo Jonás lo dice, que es un Dios de misericordia abundante
y lento para su ira. El Señor cuando nos corrige, lo hace con amor. Porque es una de las características más hermosas que tiene el Señor. Que además de demostrar su amor por ti y por mí en la cruz del Calvario, cada vez que nos quiere corregir, lo hace con amor. Tal y como lo hace un padre, tal y como lo hace una madre. Nos duele educar, pero al fin y al cabo lo hacemos porque amamos. Porque así queremos que sea correctamente. Pero para Jonás, en ese momento que fue terco, pues se montó en el otro barco y él pensaba que se iba a escapar de la voluntad de Dios. No hay nada en la tierra, ni debajo de ella, ni por encima de ella que se escape de la voluntad de Dios. Dios sabe dónde tú estás, Dios sabe tu corazón, Dios sabe tu petición, Dios sabe quién tú eres, Dios sabe en el proceso de transformación que estás, Dios sabe que estás bien, Dios sabe que estás mal, Dios sabe que estás enfermo, Dios sabe que estás en necesidad, Dios lo sabe. Pero en ese momento, en cualquiera de esas etapas que te encuentres, a nosotros lo que nos corresponde es acercarnos más a Él, confiar en su proceso y el milagro se hará. Es una matemática bien sencilla. Es más fácil que 1 más 1 es 2. Es confiar en el Señor que Él hará. Pero hay veces que en nuestra humanidad dudamos, porque entonces ponemos nuestro pensar por encima de la voluntad del Señor. Y en ese caso fue lo que pasó a Jonás. Pensó que montarse en el barco, irse con otras personas desconocidas y no judíos, porque eran gentiles con los que se montó. Se fue al barco y allá en el barco se creó esa tempestad, viento fuerte, donde todos los que estaban en el barco se asustaron. Yo, si me monto en una yola y empieza a menearse, prefiero que me dejen en la orilla. El tiburón que me vaya a comer, que me coma, que salga a la ducha. No voy para el mar. Imagínense yo en una tempestad durmiendo. Pues así estaba él. Pero ellos, dentro de esa barca, empezaron a clamar a sus dioses. Cada cual tenía a su Dios quien creer. Pero el capitán fue donde Jonás, que lo vio tranquilo, durmiendo, y dice, oye, brother, despierta. ¿Cómo tú puedes estar dormido en medio de esta tempestad? Nosotros asustados y tú durmiendo. Clámale a tu Dios. A ver si tiene compasión de nosotros. Mira hasta dónde llega eso. Hay veces que muchas personas que no son creyentes, que no van a una iglesia en particular, que no pertenecen a un grupo en particular, son los que muchas veces nos dan el mensaje que el Dios quiere que entendamos. Por eso es que dicen que las piedras hablarán. Estaría brutal caminar por el río y que las piedras te empiecen a hablar. Ay, ay, ay. Ahí hay que salir corriendo. Pero en este momento el capitán le dice, clámala a tu Dios. Cuando hablan con Jonás, que él proclama que sí, que es hebreo, que cree en el Dios del cielo y la tierra, Jonás estaba haciendo a lo que fue enviado indirectamente. Ya a esos gentiles le estaba predicando que creían en un Dios, que era el Dios del cielo, de la tierra firme. Ya le estaba haciendo un trabajo sin querer, queriendo. Pero esa era la voluntad del Señor. Esa era la comisión que tenía Jonás. Y muchas veces pasamos por tempestades en la vida que a veces no entendemos por qué. Y hay varias preguntas que tú te puedes hacer. ¿Qué propósito tiene esa tempestad en tu vida? ¿Dios está por encima de esto? ¿Dios permite esto en mi vida? ¿Cuál debería ser mi actitud en medio de la tempestad? Pero mientras tú conglomeras todas esas preguntas, yo quiero que tú entiendas que el Señor está en todo lugar, en todo momento, en toda tempestad de tu vida. Ahí está el Señor. Tengamos claro esto, no podemos estar por encima de Dios porque no podemos hacer nuestra propia voluntad. Hay veces que le pedimos al Señor y cuando nos da, ahí le ponemos condiciones. Ay, Señor, pero ahora, yanche, Señor, pero yo te pedí que me usara, pero yache, es que este weekend tengo un compromiso. Y empezamos a ponerle condiciones al Señor cuando le estábamos pidiendo. Pero yo quiero que tú entiendas algo bien claro, hermano. Dios conoce a quién le da el trabajo. Dios conoce el corazón. Dios sabe que si te da el trabajo es porque tú lo puedes hacer. Pero es tan misericordioso que te da la oportunidad para que tú lo hagas o no lo hagas. Mira qué brutal es el Señor. ¿Cuánto nos ama Él? Es como un ejemplo, mandar a tu hijo a botar la basura y tú tienes esperanza en fe que lo va a hacer. Y le pasa por el zafacón 3 veces, 4 veces. Y cuando pasa, le pone el vaso y sigue hundiendo. Brother, si te mandé hace 1 hora a botarlo.
Pues así pasa, te manda y tú dando vueltas y le pedimos al Señor y le ponemos la condición, Señor, que sea el mes que viene, porque es que el mes que viene yo voy a estar más consagrado contigo. Ahora tengo muchas cosas que soltar, porque tú sabes, tú me conoces, porque tú me conoces mejor que nadie, porque tú me amas tal y como soy. Tú conoces mis defectos. Tú sabes que si yo voy allá donde el vecino a que baje el radio, le voy a dejar caer. Se la voy a dejar caer porque tú me conoces mi actitud, tú conoces mi personalidad. Entonces empezamos a ponerle condiciones y excusas al Señor, pero el Señor está claro contigo. Y yo quiero que tú entiendas que no tienes que ser perfecto para llegar al Señor. El Señor en su camino te perfeccionará. Te hará tal y como Él quiere que tú seas. Así pasaba con Jonás. El hombre terco diciendo que no voy porque esa gente no se merece escuchar de la palabra del Señor. El Señor sabía que Él podía hacerlo. Oye, andaba con el poderoso, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Iba de parte del gran yo soy, aquel que sacó al pueblo de Egipto, aquel que abrió el mar, aquel que sanaba y hacía milagros cada día. Él andaba con el Rey de Reyes, Señor de Señores, con el mismo que tú andas en tu tempestad. No ha cambiado, es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es el mismo. El tiempo no lo cambia. Las situaciones no lo cambian. Las etapas en la vida no lo cambian. Sigue siendo el mismo. El que fue a preparar morada en el cielo para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El único que ofrece que estarás allá arriba en el cielo diciendo santo, santo, santo con sus querubines, siendo un ángel, dándole gloria a Dios por lo que ha hecho en ti y en los tuyos. Ese es el Dios que yo predico, a ese es el Dios que yo le alabo, porque es un Dios real, es el Dios que tiene el control absoluto de nuestras vidas. Jonás no era que era mal cristiano, porque podemos entonces buscarle las cuatro patas y decir, mira, es que Jonás era terrible. No. Él en ese tiempo podía creerse de esa manera, podía pensar de esa manera, pero el Señor no tan solo quería que Jonás fuese a decirle al pueblo lo que Dios quería que escucharan, sino que Jonás también estaba siendo transformado. Porque en medio de la tempestad el Señor sigue obrando. Cuando más solo te encuentres, cuando más solo te sientas, piensa que no puede más. Ahí es que el Señor saca la fuerza y te dice, hijo mío, hija mía, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo, porque las fuerzas no provienen de mí, provienen del Señor, tu Dios, el que está allá arriba en los cielos, el único que venció la muerte. Ese es el Dios que estaba con Jonás y está contigo en la tempestad. Oye, y hablamos de tempestad y muchas veces pensamos, pero es que yo no tengo problema. Amén. Alábalo entonces, porque también el Señor nos incita a alabarlo cuando estemos en la alegría. Si no estás pasando por una necesidad ni situación, bueno es Dios. Cae de rodillas y dile, Señor, cuánto te amo, porque en mi vida no hay problema ni situación, pero Señor, ayuda a aquel que la está pasando. Ten misericordia de ellos. Señor, dale paz en su corazón. Señor, obra en ellos. Porque entonces si nosotros no tenemos la carga, nos debemos preocupar también por las cargas de nuestro amigo. Eso nos invita el Señor a amarnos los unos a los otros. Sufrir con el que sufre. Cantar con el que canta. Con alegría y con gozo. En días buenos y malos. Ahí está el Señor. A Dios no se le escapa nada. Y ten claro que por cada circunstancia que tú estés pasando, Dios está presente. Él obra para llevarte a una comunión más profunda con Él. En el momento de la vulnerabilidad, cuando nos encontramos en esa situación, que nos estamos ahogando, ahí cuando nosotros empieza esa comunión con el Señor más profunda y empezamos a escuchar su bendita voz. Queremos que sea claro, quisiéramos que nos llamara a nuestro número personal y te diga, hola Emanuel, soy yo, Dios. Necesito que mañana vayas a la iglesia y predique. Sería espectacular, un mensaje bien claro. Pero es que el Señor nos habla día a día a través de todas las cosas que nos suceden a nuestro alrededor. Es que nosotros tenemos que tener nuestro oído dispuesto a escuchar. El mensaje de Dios siempre es claro.
nunca va a haber duda. Hay veces que uno quiere decir confirmación, Señor, lo que te pedí aquí está, pero necesito que me confirme si eres tú, Señor. Pasa una semana, Señor, sigo esperando que me confirme. ¿Qué esperas? Adelántate, camina. No era lo que querías, no fue lo que pediste. Actúa, haz la voluntad del Señor, porque vuelvo y te repito, no lo vas a hacer solo. Él está a tu lado. En ese momento de la tempestad, ahí cuando nos sentimos que estamos sin rumbo. En el momento de la situación en que nos sentimos que ese barco está sin capitán. El Señor es nuestro capitán. El Señor está delante de nuestra barca. Ustedes saben que Pedro, cuando caminó por el mar, no caminó porque tenía fe que podía hacerlo. Caminó porque tenía fe en la voz que estaba escuchando, que le decía, ven a mí. Así debemos ser nosotros. Escuchar la voz de Él y tener fe que Él lo hará. Que en medio de ese proceso que estoy pasando, Él tiene el control. Que esa barca que está sin rumbo, Él la va a llevar donde Él quiere que vaya. Pero mientras esa barca Él la controla, Él quiere que tú también aprendas a llevar tu barca. Él quiere que también tú aprendas a hacer su voluntad. Sería fácil sentarnos y ponernos el cinturón y decir, Señor, llévame. Me despierta cuando llegue. Usted no va a pasar que usted va a un viaje largo y siempre que lleva de copiloto se duerme. Y después usted va dormido en el camino y dice, Dios mío, si me duermo yo nos matamos. Pero le da pena levantar el copiloto. A mí me pasa. A Leslie. Adiós, Leslie está allí. Tachi, yo empiezo a hablar y hablar y nadie me responde. Cuando miro al lado, sus ojos están cerrados. Y yo, pues está bien, pues le voy a tirar a los que están atrás. Están igual. Señor, somos tú y yo. Háblame porque yo estoy ya que me estoy quedando dormido. ¿No le ha pasado que está en un carrito y termina en otro? Ay, santa, es que uno dice, Señor, a ese le quita el sueño a cualquiera. El corazón se le pega acá a la espalda. Pero el Señor está con nosotros. Tenemos la confianza que está en nuestra barca. No estoy diciendo que se duerme guiando. Estamos hablando de otra cosa. Manténgase alerta, si no, no guíe. Y si no, pues nunca invita a Leslie a un viaje largo porque no le va a llegar. Leslie, perdón, tenía que sacármelo del pecho. Hoy me chavé. Hoy pago yo sí o sí el almuerzo. Hoy no hay break. Pero, qué bueno. Dios puede, en el medio de la situación, hermano, Dios puede incluso utilizar cosas que nosotros no pensamos que tienen la capacidad de hacerlo. Una vez me encontraba yo, y esto es un testimonio personal, quebrantado por una situación en la que yo mismo entendía que yo estaba completamente solo. Yo entendía que realmente Dios se había olvidado de esta hermosa creación que Él hizo. Yo sentía que cada paso que yo daba era erróneo, que no había nada que yo pudiera hacer para arreglar eso. Y me quebranté y lloré. Y para ese tiempo mi hijo menor tenía 1 año y medio. Y me miró a la cara, me apretó y me dice, no llores porque yo te amo. Ahí yo entendí que sí, mi hijo me ama, pero yo entendí que el Señor me lo estaba diciendo bien claro. No temas, yo te amo. No cuestiones nunca si el Señor te ama o no te ama. Dios te ama tal y como eres. Eres sumamente especial para el Señor. Tú tienes un propósito en esta vida que si no se ha cumplido, se cumplirá. Y si se cumplió, seguirás adelante al lado del que lleva el control de tu barca. Jesucristo, el que está esta mañana aquí presente, el que está contento porque cuando tú más débil te encuentras, corres a Él, te acercas a Él. Eso es lo que el Señor quiere, que hagamos como ese apóstol Pablo o Juan, cuando se acostaba en el pecho del Maestro. Él sentía seguridad. Él sentía esa confianza que nosotros también la tenemos de acercarnos al Señor y recostarnos en Él y decir, Señor, gracias. Señor, te amo. Señor, yo sé que tú me amas demasiado. No hay nada que yo pueda hacer que compense el amor que tú me has dado. No te pasa en la mañana cuando ves la grandeza del Señor, escucha un árbol, un pájaro cantar, el árbol moverse con la brisa del viento, la grandeza que hace el Señor.
Si te gusta dar la vuelta por la costa, ver la grandeza, el espectáculo que ha hecho el Señor para el disfrute de cada uno de nosotros. Ahí está el Señor también. El Señor está en todo lugar, en todo momento. Pero la tempestad, muchas veces, lo que hace es dirigirnos a Él. En vez de alejarnos de Él, la tempestad muchas veces nos acerca a Él. Porque ahí es cuando entonces entramos en el papel de víctima. Ay, Señor, ahora fue. Yo sabía que me iba a pasar, porque pensamos que todo lo malo viene de abajo y todo lo bueno viene de arriba. No pensamos que nosotros metemos las patas. Yo sabía, Señor, que el enemigo tenía algo en contra de mí, porque mira lo que me está pasando. Hay veces que hay gente que dice que no cree en Dios. Es difícil a veces entenderlo, pero existe la gente. Lo interesante de esas personas es cuando se dan un pinchazo, pero no dicen, ay, Dios mío. Ay, Señor, ¿qué clase de pinchazo me acaba de dar? Siempre hay espacio para reconocer que el Dios que tú y yo creemos es real. Es un Dios que realmente hace milagros. El capitán de la barca se acercó y le dijo, háblale a tu Dios. Así le dijo Jonás, háblale a ver si tiene misericordia de nosotros. ¿Cuántas personas a tu lado, tu vecino, hermano, esposo, esposa, amigo, necesita que tú intervengas por él? Necesita que en vez de tú estar juzgándolo, en vez de estar señalándolo, diciendo, este es salvo, este no es salvo, este tiene poquito. No, necesita ese respaldo de ese hermano que refleje lo que Dios nos incita a hacer, de amarnos y decir, tranquilo, yo estoy orando. Yo no tengo la capacidad de resolver tu problema, pero conozco a uno que sí la tiene. Yo conozco un Dios que me sacó a mí de donde yo estaba y lo puede hacer contigo. Yo te voy a presentar a ti, a Jesucristo, el Nazareno, el que es el que arregla todo, el que para nada dice que es imposible. Incluso cuando estés más roto en tu vida, te coge en tus manos y te perfecciona y te hace nuevo. Ese es nuestro trabajo. Eso es lo que tenía que hacer Jonás. Sencillamente ir a ese pueblo a decirle, mira, cuidado, abran sus ojos, porque le ha llegado al Señor allá que ustedes se están portando mal, hermano. Metan mano, pero no. El hombre no quería. Mira, hay veces que en el momento de la tribulación, donde nos acercamos más a Dios, es cuando más humildemente nos encontramos. Y nos vamos delante de Él y decir, Señor, ya no puedo más. A veces esperamos a decir, ya no puedo más para buscarlo. Pudiste haberlo buscado al principio de tu problema o situación, pero esperaste cuando ya buscaste todas tus alternativas personales. Pero con todo y eso, el Señor nunca te va a decir, bueno, agotaste 10 opciones, te falta una. O tienes 3 deseos, raspa esta botella para que yo salga a ver si te concedo uno. El Señor está ahí presente. Así como estuvo presente en medio de esa tempestad. Y cuando Jonás entonces confiesa con su boca el poder de quien él cree. En tu tempestad, en tu problema o situación, cuando te acercas más a Dios, es cuando entonces puedes proclamar, como dijo Jonás en el 8 y el 9, en el 9 en específico, soy hebreo, temo al Señor Dios del cielo que hizo el mar y tierra firme. Así tú tienes que tener la seguridad de que cuando te encuentres en esa situación, el Señor tu Dios, el creador del cielo y la tierra, está contigo. Hay que reconocerlo, hermano. Dios sabe que tú lo amas, pero díselo. ¿Cuántas veces al día se lo dice? ¿Cuántas veces al día le das gracias? ¿Cuántas veces en la mañana te levantas y lo primero dices, gracias Señor por lo que hace? Si no lo has hecho, estás a tiempo todavía, porque mientras hay vida hay esperanza. Así que cada día que te levantes es una oportunidad nueva. Nuevas son las oportunidades cada mañana, nos da el Señor. Y cada mañana es una oportunidad para acercarnos más a Él y hacer la voluntad de Dios. Por más que Jonás se opuso, Dios cumplió su propósito. Dios quiera que nosotros no tengamos que pasar por una tempestad como esa para reconocer que Dios es real y que Dios nos ama tal y como somos. Pero si acaso llegase ese momento, así como Jonás lo reconoció, tenemos nosotros también la capacidad para hacerlo.
Dios utilizó la tempestad para el comienzo de una restauración. Hay una canción que a mí me gusta mucho que empieza Renuévame, no sé el título, siempre la he llamado como Renuévame. Y es porque en el proceso a veces que nos encontramos, hay veces que siendo cristianos, porque hermano, yo quiero poner una pausa aquí, muchas veces pensamos que el cristiano no sufre, ni siente, ni padece. A veces pensamos que el hijo del pastor tampoco siente ni padece, porque está cubierto con una burbuja del cielo. Muchas veces se me acercaron amigos diciendo, bueno, hermano, es que mi papá y mi mamá no es como el tuyo. Hubiese yo querido ser hermano tuyo. No. Porque uno sí no puede elegir quién no nace, ni papá ni mamá, pero uno puede elegir a quién seguir, a quién imitar, a quién buscar. Uno tiene el poder para hacerlo. Y lo que pasó en el pasado no va a definir lo que pasa en el futuro si tú quieres que así sea. Si el Señor está delante de ti y tú confías en Él, tú vas a ser nueva criatura. Y todas las cosas viejas pasaron y todas serán hechas nuevas. Esa restauración que el Señor hace es única. Es una transformación que llena los cimientos de tu cuerpo. Puede ser grande como yo o pequeño como los hermanos allá que son bien grandes. Aquí yo saludo a un par de hermanos como Machuca que le llego al ombligo cuando lo abrazo. Pero Dios, no importa cuál sea tu entorno, el Señor está dispuesto a restaurarte, a hacerte nuevo. Una vez yo pensaba que yo era capaz de realizarlo todo. Llegué a equivocarme una vez en mi vida, pensar que yo no dependía del Señor. Pensé a equivocarme pensando que el Señor realmente no existía. Y te voy a decir, Emanuel, tú, que fuiste a todas las escuelas bíblicas, que desde pequeño das gracias a Dios que tu papá te encaminó en el camino del Señor y tú llegaste a pensar eso. En la humanidad sí lo pensé, pero fue el error más grande que hice en mi vida. Fue ir a la escuelita, porque terminando de pronunciarlo, ahí cuando el Señor empezó a demostrarme cuán real es, pero cuánto me ama. Un momento en que yo pensé que Él no tenía control absoluto y yo le cuestioné y decía, Señor, ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo que yo quiera, porque si tú me diste a mí la capacidad para hacer las cosas, las voy a hacer yo. Me convertí en un Jonás. Decidí lo que yo quería porque lo que Dios me envió para mí no me convencía. Esa misma noche cuando me acuesto a dormir, ahí es que siento que el Señor realmente existe sobre cualquier cosa en este mundo. Cuando más solo me encontré, cuando más solo yo pensé que estaba, solamente mencioné su nombre y todas las cosas fueron para bien. El nombre del Señor tiene un poder absoluto sobre cualquier cosa. Entendí que la terquedad mía como la de Jonás fue un error. Porque esa misma tarde recibo una llamada de un hermano de la iglesia, de mi hermano, que quería decirme que Dios me amaba y que Él estaba en control de la situación. Yo no fui a decirle, pero yo creo que vino de parte del Señor. Porque no tengo que esperar a tener al Señor de frente para que Él me diga, yo creo en que Él puede utilizar a cualquier persona para decirme cuánto Él me ama y qué yo necesito hacer. Cuando llegamos a esa situación en nuestras vidas, hermanos, en que a veces nos encontramos en la situación de qué hacer, el ajetreo diario de nuestra vida, todos los días tenemos tantas cosas que hacer, de 24 horas queremos hacer 30, por lo menos sí, vamos a, Señor, dame 6 más, me quedé corto. El afán de hacer tantas cosas, y a veces nos olvidamos de solamente arrodillarnos o acostarnos o sentarnos y darle gracias a Dios por lo que hace por nosotros. Jonás cumplió su propósito. Jonás regresó, el pez, lo echaron al mar, un pez, esa es otra predicación, el pez se lo tragó, no vamos a hablar de qué pez fue, si fue un tiburón, si fue una chopa, si fue una anguila, no vamos a discutir el pez. Pero cumplió el propósito. Aunque después estaba enojado porque Dios cumplió y cambió de padecer, pero eso lo hablamos después. Pero para que ustedes entiendan que Dios nos da la oportunidad para cambiar. No sé por qué tempestad estés pasando esta mañana,
pero te aseguro de que Dios tiene el control sobre ella. Nos ayuda para acercar nuestro corazón a Dios y enfatizar en nuestra comunión con Él. En medio de tu problema y tu situación, en medio de esa tempestad, esos gentiles se dice que empezaron entonces a proclamar el nombre del Señor porque creyeron en que el que estaba allá arriba, el mismo que Jonás les dijo que creía, era un Dios real. Así que ese Dios que nosotros le predicamos esta mañana es real. Tiene control en tu tempestad. La tempestad no va a ser para siempre. Va a llegar a su fin. Pero mientras tanto, clama a Él y Él te responderá. Confía a Él y Él lo hará. Los hermanos de adoración pueden pasar. Que como Jonás, tú también puedas decir que temes al Señor. En medio de su situación, que tú también puedas decir, Señor, en medio de lo que yo me encuentro y lo que estoy pasando, yo creo en ti. Pero que no lo hagas forzado, hermano. Que puedas hacerlo antes, durante y después de la tempestad. ¿Sabe cuál es la buena noticia, hermano? Que por causa de aquel que se va a nuestra barca podemos tener la certeza de que la tempestad va a terminar. Podemos tener la certeza de que el problema se acabará porque el Señor está en nuestra barca. Porque el capitán está en control. Y por más larga que sea, por más corta que sea la trayectoria, confía porque Dios está en control de ella. Recuerda que cada tempestad nos lleva más cerca de Él. Que en tu caminar puedas entender que tu proceso de vida te ha llevado más cerca de Él. Y que puedas decir, yo temo a un Dios real. A un Dios que cuando más perdido estaba, llegó. Confortó mi alma, me levantó. Y sobre todas las cosas, me ama sobre todas las cosas con un amor completamente sobrenatural. En Romanos capítulo 8 dice, ¿quién nos separa del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Pero el 38 dice, porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ten la confianza de que el Señor seguirá a tu lado, de que el Señor te llevará donde tú quieras que Él te lleve. Y estás dispuesto tú a aceptar ese reto. Estás tú dispuesto a ser Jonás, que aunque alguna vez dudaste, ahora estás tranquilo y confiado porque su voluntad prevalece sobre toda cosa. Yo te invito a que te pongas de pie. Y que ahí tú establezcas una comunión con el Señor y una conversación con Él. Y que puedas decirle, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Señor, yo quiero llegar al lugar donde tú quieres que yo esté. Pero si hay algo, Señor, en ese camino que me estorba, ayúdame, Señor, a quitarlo. Ayúdame, Señor, a dejarlo. Que tu nombre siempre sea proclamado y sea exaltado sobre toda cosa. Que yo nunca, pues, Señor, piense que lo puedo lograr solo, porque dependo completamente de ti, Señor. Que en tu oración siempre esté la confianza y la certeza de que tu tempestad, el Señor la terminará. Mientras los hermanos cantan, sigue hablando con el Señor y pídele que tenga control de toda situación en tu vida y que obre como lo ha hecho hasta ahora y que te siga amando como lo ha hecho ahora y que puedas tener la certeza y confianza de que lo hará.